Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, directamente a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Yo creo que es la primera vez que he hecho algo aquí en nuestra iglesia. Dirigir la palabra a todos y hola, bienvenidos a todos. Y gracias por escucharme un ratico. Hace tiempo, cuando fui a la universidad en los mediados de los 90, fui a una universidad cristiana y todos los días de mi vida, casi todos los días de mi vida, he escuchado sermones, predicaciones, pensamientos devocionales, algún tipo de pensamiento espiritual. Los lunes a viernes, todos los días un sermón. Domingos también, 2 veces al día. Y a veces escuchamos cosas, escuchamos frases entre nosotros que, claro, para nosotros tiene mucho sentido, ¿no? O sea, decimos, tenemos nuestro propio lenguaje como cristianos, ¿no? Pero a veces me pongo a pensar, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir eso? A veces escuchamos cosas y yo digo, pues, ¿qué quiere decir, por ejemplo, crucificado con Cristo? ¿Eso qué quiere decir exactamente? Espiritualmente entendemos lo que quiere decir, pero prácticamente, ¿qué tengo que hacer para ser crucificado con Cristo? ¿Ya? O llenos del Espíritu Santo, muerto al pecado. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Y una de las cosas que más me gusta como es el metáfora. A mí me encanta, siempre estoy hablando en metáforas, particularmente cuando estoy enseñando, porque enseño cosas abstractas. En el canto hablamos de cosas interiores que no podemos ver, entonces tengo que crear imágenes en su cabeza para que entiendan los conceptos. Y en los coros también igual, tengo que crear conceptos visuales y no cosas prácticas físicas. No puedo hacer y arreglar la voz, tenemos que hacerlo de otra forma. Pues Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 6, usa una de estas metáforas. Capítulo 6, versículos 10 al 17, uno de los más famosos, que es la armadura de Dios. Poner la armadura de Dios. Bien, eso, ¿qué quiere decir exactamente? Sí, entendemos la idea, tenemos la idea, pero ¿qué es poner la armadura de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer los versículos 10 al 17, Efesios 6, 10 al 17. Yo tengo aquí la versión Reina Valera, pero la versión que tengas está bien. Por lo demás, hermanos, que por cierto habla antes a los hijos y a los padres, a los siervos y a los maestros, cómo se tratan entre ellos y cómo ser un buen ejemplo al mundo, un buen ejemplo cristiano al mundo. Y dice versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de maldad de las regiones celestes. Vaya enemigos que tenemos. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He añadido un versículo más allí, luego hablamos de ese versículo al final. Bien, entonces, familia, estamos en guerra. No hablo de guerra física, por supuesto, hay guerras físicas ocurriendo hoy en día, lo sabemos muy bien, pero hay una guerra que no es tan tangible, no es tan visible, pero no es menos consecuencial. Además es más consecuencial, tiene más poder y más peligro. Cada día nuestros enemigos nos rodean, nos atacan sin piedad. Los enemigos son, por supuesto, el mundo, la carne y el diablo, eso lo sabemos de sobra. Sus armas, pecado, dudas, tentaciones, etc. Y la pregunta es, ¿en tu batalla estás ganando?
Estoy ganando, la pregunta es, ¿estamos ganando nuestras batallas? Y no estoy hablando particularmente de, digamos, pecados exteriores. Porque como sabemos que en la filosofía y en la Biblia sabemos que las acciones exteriores es una muestra de condiciones interiores. Así que no hablamos de, pues he pecado hoy. Porque a veces eso es un fallico y seguimos por delante. Pero si seguimos en un patrón, entonces hay algo interior que tenemos que tratar. Tenemos batallas, tenemos victoria en estas batallas. Por medio del apóstol Pablo, Dios nos ha dado las armas necesarias para conquistar en esta vida mortal contra el pecado y la tentación. La tenemos en las manos. Tenemos esas armas o esa arma en las manos. ¿Pero qué significa? ¿Qué es poner la armadura de Dios? ¿Qué significa esto? Veamos lo que dice Pablo y a ver si podemos ver un poquito más lo que quiere decir. Los lomos ceñidos con la verdad. ¿Qué es, en primer lugar, la verdad? ¿En qué se basa la verdad? Lo que no es, de donde no viene es, pues, de los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, nuestros amigos y parientes, psicólogos, aunque algunos de ellos tienen la verdad o parte de la verdad, no es la verdad. Por eso, por ahí no se basa la realidad, la verdad. La verdad se encuentra exclusivamente en el Señor Jesucristo. Vale la pena mirarlo. Vamos a mirar los primeros 3 versículos del Evangelio de Juan. Juan 1, los primeros 3 versículos. Y volvemos a Efesios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queremos saber la verdad sobre la salvación, sobre cómo criar hijos, sobre cómo manejar relaciones en el trabajo o en nuestra vida personal o en lo que sea, o tenemos tantas preguntas y tantas cosas que tenemos que queremos saber. La verdad se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios, en esa entidad, en ese ente eterno, desde el principio. Pero la pregunta es, ¿por qué ha usado esto de los lomos? Aquí dice lomos, en otras versiones pone el cinturón, pero es de esta parte del cuerpo. Yo cuando estuve en la universidad me interesaba un poquito esto de la lucha olímpica, que tenía la física, tenía la fuerza y tenía el peso suficiente para, pues me interesaba un poquito y yo, pues voy a probarlo. Y estaba ganando, yo era fuerte y pesado y uno de los entrenadores de esa universidad fueron gemelos que ganaron unos medallas de plata en las Olimpiadas en los años 70. Entonces fui a él a preguntarle, ¿qué es la clave? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dominar al adversario? ¿Qué tengo que controlar? Dice, yo no lo esperaba, dice las caderas, la cadera. Tienes que controlar esto. No los pies, no los hombros, nada, es la cadera. Tienes que controlar la parte más fuerte del enemigo. Y dice la palabra de Dios que ceñimos nuestros lomos, nuestro centro, el centro de nuestro ser espiritual, con la verdad. Porque es ceñir nuestro cinturón con fuerza. No solamente refuerza, sino pone más rígida, pone más fuerza, protege y da un apoyo más a nuestra fuerza de lo que ya tenemos. El enemigo va a intentar controlarte a ti. Está tu núcleo, el core de tu cuerpo espiritual, está ceñido, está arropado, está protegido y reforzado por la verdad. Solo pone pregunta. Hay que ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? En
la palabra de Dios. Luego dice la coraza, siempre digo la coraza de la justicia. A mí me gusta esta prenda porque está chula, ¿no? Ahí tiene el pecho todo marcado y tiene los 6 u 8 músculos ahí, ¿verdad? Los abdominales se ven muy bien y muy fuerte, pero dentro, pero por fuera está muy chulo, ¿no? Bien, pues esta prenda protege a nuestros órganos vitales, el corazón nos protege. ¿Cómo podemos ser, pone coraza de justicia, cómo podemos ser justos? ¿Qué es lo que nos hace justos delante de Dios? Cuando Dios nos mira, ¿qué es que le causa mirarnos a nosotros y decir, este hombre, esta mujer, esta joven, este niño es justo? ¿Qué podemos hacer? La respuesta es absolutamente nada. Porque no podemos hacer nada para ser justos delante del Señor. No es porque lo digo yo, sino en la palabra de Dios nos dice, Romanos 3, si leemos los Romanos nos damos cuenta muy rápidamente que lo tenemos crudo, todos, en nuestras propias fuerzas. Isaías 64, versículo 6, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es nada. Intentar ser algo de lo que para impresionar a Dios, que mira tú que es un poco extraño esa idea de impresionar al Dios que nos creó, pero intentar hacer algo que para presentarnos justos delante del Señor es imposible. ¿Os acordáis de la historia de Adán y Eva? Adán y Eva pecaron contra Dios y luego vino el Señor en el huerto para pasar tiempo con ellos, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? ¿Por qué dicen que se escondieron? Podéis contestarme, yo soy más así personal. ¿Por qué? Dijeron que estaban desnudos, ¿no? No estaban desnudos. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué hicieron? Se taparon. ¿Pero con qué se taparon? Su propia ropa. Buscaron lo que podían, en sus propias fuerzas, buscaban unas hojas de higo o lo que sea y cosieron. ¡Hala, ya está! Ya estoy. Pero cuando viene Dios, se dan cuenta que aún están desnudos. No pueden cubrir su vergüenza y su pecado por sus propias fuerzas. Más tarde, cuando los echó del huerto, ¿qué hizo Dios? Les cubrió. Les cubrió. Su justicia les cubrió. El Señor nos da su justicia y de la justicia del Señor Jesucristo a través de nuestra fe y confianza en Él, y por lo tanto podemos ponernos delante de Dios y decimos, ¿somos justos? ¿Por qué? ¿Porque yo he hecho algo? No, porque yo he puesto mi fe y mis creencias y mi confianza en la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos viste. Dice Gálatas 3:10, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? A mí me gusta ir de A, B, C. Si me conocéis, es A, B, C, D y llegas últimamente a E. Vamos así. Justos por la fe. Abraham. En Romanos, Pablo menciona a Abraham. ¿Qué dice? Abraham es justo, fue justo. ¿Por qué? Porque obedeció, porque fue dispuesto a ofrecer a su propio hijo, el hijo prometido de Dios, como gran nación, como heredero de una gran nación. Estaba dispuesto a matarle, a sacrificarle por un mandato que le dio Dios, pero eso no fue lo que le contó como justo. ¿Qué hizo Abraham para que fuera justo delante de Dios? Creer a Dios. Creer en Dios, ojo, creer en Dios no. Creer a Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios? Tendrás. Y Abraham dijo,
te creo. Justo. Es decir, Abraham creó en las palabras de Dios. ¿Queremos ser justos delante de Dios? Esfuérzate en tu trabajo, vente a la iglesia, ve al mundo y predica y da dinero y haz todas las buenas obras que quieras, pero hay que creer a Dios. Hay que confiar en su palabra. Eso es lo que nos dice. Es confiar en Él. La confianza en la palabra de Dios. Poner nuestra justicia, cubrir nuestros fallos y cubrimos con la justicia del Señor Jesucristo. Ceñimos nuestros lomos con la verdad. Proteger nuestros órganos y nuestro ser con la justicia, que es también creer la confianza en la palabra de Dios. El tercero, pone los pies calzados con el apresto del Evangelio. Salmo 52, versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Una pregunta difícil. ¿Cuándo ha sido la última vez? Voy a usar un término, una frase que usamos en nuestros círculos, aunque hay mejores frases, pero me vais a entender. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos ganado personalmente una alma para el Señor? Tú, yo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hemos intentado activamente, no pasivamente? Que todos intentamos pasivamente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Difícil esa pregunta. Más difícil será la respuesta. Bonitos son los pies que llevan las buenas nuevas. Evangelio, gospel en inglés, es lo mismo. Buenas nuevas. Es la noticia de que el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Calcémonos del Evangelio. Es nuestro deber de ir y predicar, proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. Y diríamos, pues, ¿qué digo? Esto es una pregunta, a veces nos ponemos en duda y es difícil tomar ese paso a veces, ¿verdad? Es que no sé qué decir. Pues lo tenía muy claro Pablo. Pablo tenía muchas cosas muy claras. Romanos, voy a leerlo. Romanos 10, 14, dice, 14-17, dice: ¿cómo pues invocaron a aquel en cual no han creído? Su forma lineal de pensar. ¿Cómo pues invocaron a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, otra vez, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es, ojo, por el oír, y el oír es... Hemos hecho el círculo completo. Llegamos otra vez a lo mismo, la palabra de Dios. Vistamos de la justicia de Dios, protegémonos con la verdad, que es la palabra de Dios, y nos calcemos también con el Evangelio, que nos lleva a llevar el Evangelio, nos lleva a llevar las buenas nuevas al mundo. Los discípulos empezaron a decirlos a todo el mundo que el Señor había resucitado. En el día de Pentecostés empezaron a proclamarlo en las calles, en las vías, en todos los pueblos, en todos los lugares, que Jesucristo había resucitado y que hay vida eterna. Y por cierto, si hay alguna duda sobre la resurrección de Jesucristo, el mero hecho de que eso ha ocurrido es una buena prueba. Que hombres estuvieron dispuestos a morir, sufrir y morir
por una mentira 12 o 11. Otra prueba. Luego es que hay muchas ideas muy extrañas por ahí hoy en día. Los encarcelaron, los torturaron, los azotaron, los maldecían, los perseguían y la mayoría al final los mataron. Pero siguieron proclamando que el Señor Jesucristo vive. Hoy en día en los medios de comunicación, en los programas de televisión, en las cafeterías, las peluquerías, el trabajo, etcétera, etcétera, dicen, todo el mundo tiene derecho de creer lo que quiera. Y tiene razón. Vivimos en un país libre, de democracia, y tenemos la libertad de expresarnos y creer lo que queremos. Bien, nosotros también tenemos el derecho de no solamente creer lo que queremos, pero decir lo que queremos, lo que creemos. Hay que aprovechar este derecho de decir, de llevar al mundo esa noticia que Jesucristo vive. Ellos mismos dicen que tenemos el derecho de creer lo que queramos. Nosotros también. A veces nos ponemos atrás, bien, puedes creer lo que quieras, pero yo también. Y cuando nos confiamos en el Señor, cuando confiamos en lo que estamos diciendo, cuando estamos seguros y convencidos de lo que creemos, no nos dará vergüenza. Muchas veces echamos atrás, ¿por qué? Porque tenemos las inseguridades. No estoy seguro si sé lo que estoy diciendo, pero créeme, como educador y profesor, os prometo, cuanto más intentas exponer la idea, mejor lo entiendes tú y más lo asimilas. Los profesores, todos lo hacen lo mismo. Yo digo muchas veces, bueno, guardo esa ilustración para más tarde. ¿Sabe que el mundo, no estoy diciendo esto bien, ¿sabe el mundo de qué vas tú? ¿Sabe el mundo que somos cristianos? No. ¿Sabe el mundo que creemos en Dios, que queremos a Dios, que seguimos a Cristo? Nota la diferencia en el fraseo. Hay muchos que dicen que soy cristiano, pero vamos a definirlo bien. ¿Sabe el mundo de qué vas tú? ¿Sabe el mundo de qué voy yo? Son preguntas incómodas a veces. Porque vivo mi vida pasivamente a veces, sin decir nada a nadie, soy buena persona, buen trato, etcétera, pero luego se me olvida, esta gente necesita a Cristo y yo le tengo. Hay que llevarle con los pies calzados. El escudo de la fe, dice más tarde, las Escrituras nos dan las promesas de Dios para defendernos. ¿Cuántas veces en nuestra vida han venido dudas a nuestra mente y no hemos podido quitarlas? Es duro decir que es por falta de fe. Entonces no lo voy a decir de esa forma. Vamos a decirlo así. Cuando vengan las dudas, vuelve a tus raíces. Cuando vienen las dudas, vuelve a tus raíces. Porque las emociones te pueden convencer de muchas cosas. Te puede pintar la situación de tantos colores que es difícil saber de qué color es. Yo tengo, no sé cómo decirlo, pero a veces no distingo colores, pero no sé cuál es cuál, a veces. Hay un verde y un marrón, sí. No sé, no puedo definirlo. Hay un gris y un azul, y a lo mejor pienso que es al revés. A veces los propios ojos nos engañan, y mucho más las emociones y las situaciones en que nos ponemos o en que nos encontramos, que pintan la situación de un color muy oscuro y de repente acabamos creyendo eso. Pero cuando eso ocurre, volvemos a nuestras raíces y volvemos a la verdad que se encuentra en su palabra. Eso es donde tenemos que ir. Y eso es nuestro escudo. Los dados vienen y bien apuntados. Porque el diablo y la carne sabe por dónde pinchar, ¿no?
Sabe exactamente dónde. Ahí, allí. No va por ahí. No te tienten con otras cosas, porque ¿para qué? No vale la pena. Te conocen. Y hace, ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantar el escudo. Pero si no sabes lo que pone y lo que dice y no entiendes lo que quiere Dios para nosotros, ¿en qué te basas tu fe? ¿En qué basamos nuestra verdad? Si no se encuentra aquí, no tenemos con qué protegernos. Estamos expuestos al enemigo. El yelmo de la salvación. El yelmo es una prenda, tal vez la más distinguida. Quiero decir que hace más distinción. Por ejemplo, entre armadas aliadas incluso, pueden llevar distintas formas de yelmo. Y particularmente en aquella época, la época romana, a que se refiere Pablo. Y vamos a poner un paréntesis aquí. Y lo digo y lo diríamos todos con mucho amor y con mucho cariño y sinceridad, no para ser prepotente ni nada. Si no has experimentado, si no has conocido a Cristo, si no le conoces, si no le sigues, si no has vivido ese cambio en tu vida y esa regeneración, lo digo con toda sinceridad, estás peleando por el lado equivocado. Porque ya está ganada la batalla, ya está ganada la guerra. Cristo, Dios, ha ganado, ha vencido. Y lo primero que hay que hacer es poner ese yelmo, es reconocer nuestros fallos, reconocer que no llegamos a la más mínima barra que Dios pone para nosotros, no podemos hacerlo solos, tenemos que depender totalmente del Señor Jesucristo y su obra en la cruz, y entonces ponemos su justicia y ya estamos en su ejército. Si no, estamos pedaleando y es que no vamos a ningún lado. Y además el Señor dice, no puedes servir a Dios y el mundo. Dice Dios y las riquezas, pero lo mismo. Salió una noticia hace poco. Hay 3 compañías en Estados Unidos que no controlan, sino vigilan tu crédito. Su crédito, ¿no? Si quieres un préstamo, si quieres una hipoteca, lo que sea. Uno de ellos es Equifax, se llama Equifax, uno de ellos. Y hicieron una investigación de sus empleados, porque tienen sus contratos que no pueden trabajar por otra empresa. Echaron a 25 y 200 y no sé cuántos más están bajo investigación. Las empresas no les gusta, a algunas no les gusta que estás en dos lados, porque es un conflicto de intereses a veces. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que dice celoso. No podemos servir a ambos. Tenemos que apuntarnos, tenemos que alistarnos. Y si hemos puesto el yelmo de la salvación, entonces estamos protegiendo nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos contra todas esas cosas que vienen. Hay tantas ideas y tantos pensamientos y tantas filosofías hoy en día que ni voy a comentar la mitad. Es increíble lo que la gente cree hoy en día. Increíble. Impensable. Hace 20 años, impensable. Pero ahí están. Y nuestros hijos están en los colegios, en los institutos, recibiendo esa información. Nosotros, recibiendo esa información, ¿tenemos el yelmo puesto? ¿Estamos protegiéndonos? Nota que hasta ahora estamos protegiéndonos. Todos se proteger. Estamos en la defensiva. ¿Pero qué es la siguiente prenda? La última prenda, ¿qué es? La espada del Espíritu. Por fin una arma ofensiva. Anoche se casaron mi hija Casey y Julián y le dieron una espada, ¿no? Ya. Pero una de esas. Está muy bien y hay que tener cuidado. Aunque no está afilado, hay que tener cuidado porque puede hacer daño.
nos ayuda esta arma a atacar todas esas ideas que vienen por nuestro camino, todas las dificultades que vienen y que no vemos por la niebla de situaciones en que nos encontramos muchas veces y las nubes que no se despejan las nubes. Podemos cortar y dividir y discernir entre el bien y el mal, entre el bueno y el mejor. Podemos discernir. Muchas veces cuando una de mis fuerzas en el piano es lo que se llama lectura a primera vista. Quiere decir que alguien me lleva una partitura y dice, ¿puedes tocar esto? Y digo que sí, porque lo puedo, es que lo veo, ¿no? Y se me sale de las manos, es que me sale. Pero eso no ha sido siempre así. He tenido esa habilidad, pero tuve que desarrollarlo. Y preguntan muchas veces los alumnos, ¿cómo puedo yo aprender a tocar a primera vista? Y la respuesta es lo mismo. Tocar a primera vista. ¿Cómo puedo aprender a discernir? Empezar a discernir. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Vamos por la vida y lo que viene, bien. Lo que viene, bien, no me gusta. Esto está bien, me da igual. La Biblia dice discernir entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que nos hace, qué es lo que nos da esa capacidad? La misma palabra de Dios. Discernimos con la palabra de Dios, no con nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque tus ideas son iguales que las suyas en valor que otras. ¿Quién tiene razón? ¿Todo el mundo? Vale. Para ti y tu mundo bien, y para ti y para tu mundo bien. Pero Dios ha creado el mundo, Dios tiene unas verdades, Dios tiene unos conceptos que queremos saber y que quiere que tengamos la victoria, no solamente en el más allá, sino ahora mismo. Y podemos empezar a discernir entre el bien y el mal, no porque somos listos, sino porque hemos leído lo que Dios dice sobre el tema. Y entonces sabemos la diferencia entre el bien y el mal. No son cosas de intuición, sino viene de parte de Dios. La espada también. La espada de la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje final que se encuentra en Apocalipsis, de todos los libros en Apocalipsis. Capítulo 19, versículos 11 al 16. El jinete del caballo blanco. Entonces, Juan escribe, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya fuerza que tenemos en nuestras manos. Teniendo en nuestras manos la palabra de Dios. Es viva, dice el escritor de Hebreos, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros sabemos quién ha ganado nuestra gran guerra espiritual. Se acabó en la cruz de Calvario. Pero el enemigo sigue atacando. No quieren que sepamos que se ha terminado. Y mira, así siguen y siguen y siguen tirando dados, y para conseguir la mayor número de bajas posibles. Y a veces lo consiguen. Porque no han puesto la armadura de Dios.
Salmo 119, versículo 11. Me imagino que podéis citarlos todos, pero yo en castellano no, así que lo voy a leer. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La victoria se gana a través de ponernos la armadura de Dios, que es esta palabra. Esto. ¿Queremos ganar la batalla? Sigues peleando, sigues estudiando, sigues hablando con tus amigos y con tus... Sí, no te digo que no, pero ceñimos nuestros lomos, protegemos nuestro cuerpo espiritual, protegemos nuestra mente y protegemos contra las dudas y las tentaciones que vienen a través de en nuestra vida con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por haberte manifestado a nosotros de esta manera, tan clara, tan inequívoca, en que podemos leer y saber lo que tú quieres para nosotros. Sabemos quién eres, sabemos lo que has hecho por nosotros, sabemos lo que quieres de nosotros y, Señor, solo tenemos que mirarte, creerte y seguirte. Gracias por esas promesas. Ayúdanos cada día más a confiar en ti, a anhelar, conocerte más, quererte más, amarte más. Y en eso amamos a los demás y salimos de aquí, salimos a nuestros lugares, a hogares, a nuestros lugares de trabajo, escuelas, en donde estemos, podamos ser esa luz y esa sal de la tierra que tanto te necesitan. Que seamos nosotros ese efecto sobre ellos para que tú les cambies la vida tanto como has cambiado a los otros. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.